Buen día a todos, es un gran gusto estar con ustedes. Bienvenidos a la jornada de adolescencias. Yo soy la doctora Lourdes López Cuellar, soy médico pediatra y soy presidente de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. En esta ocasión quisiera tomar un tiempo para poder hablar sobre el uso de medios electrónicos en adolescentes, el cual es un tema muy importante que conozcamos porque es parte de la vida de nuestros pacientes. Cuando hablamos sobre medios electrónicos o hablamos de redes sociales, es importante ubicar el término TICs, que se refiere a la tecnología de información y comunicación. Esto podemos ubicarlo de forma práctica sobre el uso de la información y el Internet, pero las tecnologías de información y comunicación se definen por dos aspectos que son las redes sociales o la parte de la intranet y todo lo que tiene que ver con el ambiente virtual y también las terminales, hablando de terminales como cualquier dispositivo que pueda tener una conexión al medio virtual y que se utilice por un usuario. ¿Qué es una red social? Este es importante tener la definición, puesto que es donde nuestros pacientes pueden estar más involucrados o puede ser algo que tengamos como un poco más palpable durante nuestra participación con los adolescentes. La red social habla como tal de un conjunto de personas con vínculos e intereses entre sí que comparten vínculos en común. El Internet, este es el aspecto en donde se plantea esta red social, puesto que es el encuentro de estas personas a través de una plataforma virtual y que puede estar a distancia. La ventaja de utilizar las redes sociales para nuestros adolescentes es que tanto da cierto protagonismo a los participantes de acuerdo a la información que vuelcan en la red social, debido a la participación que tienen y permite un intercambio de información muy fructífero y muy vasto entre todas las personas que participan en esta red. Una cosa y lo que nos llama mucho la intención y sobre todo también a nuestros pacientes es el involucro que tiene con estas tres variantes que habla sobre la instantaneidad en la que tenemos la información, se sube información o se tiene ese intercambio, la interacción que tienen varias personas y la influencia que se llega a tener tanto por la información como por un personaje que esté dentro de esta red. Todo esto en un cambio constante que vuelve a las redes sociales y vuelve a las tecnologías de información algo muy dinámico y muy atractivo para los adolescentes, puesto que es muy importante que estén tanto en la interacción como en la integración de grupos y el conocimiento de su medio. Entonces, el manejar la información a través de las redes sociales para ellos es vital. Si queremos hablar de números, se estima que a nivel mundial 5.3 billones de personas son usuarias de Internet, aproximadamente el 66.2% de la población mundial. De esto, el 62.3% de la población son al menos usuarios activos de redes sociales. Se estima que en Centroamérica al menos el 71% son usuarios de redes sociales. Y si hablamos a nivel global, se estima que el usuario tiene al menos unas 7 horas al día de participación en redes sociales. Estos son algunos de los ejemplos de cuáles son las más utilizadas, pero hay que nada más para ubicarlas y en el sentido de que Facebook es una red que se utiliza más por personas que están alrededor entre los 25, 35, 40 años, siendo Instagram una de las redes en la que nuestros adolescentes están más volcados porque es un medio en el que es muy fácil subir información, obtener información, así como otras redes de videos rápidos como sigue siendo el TikTok. Algunas otras redes sociales que a veces no consideramos tanto, pero es importante ubicar, son los videojuegos o lugares en donde se puede hacer participación en distintos horarios, teniendo equipos en los que se participa de forma activa con otras personas. Esto es un ejemplo de algunas de las cifras que se utilizan y cómo es el perfil del usuario que tienen algunas redes sociales, tanto Facebook, Instagram, si pueden darse cuenta, plataformas de videos, la mayoría de los usuarios son adolescentes y al menos TikTok se representa que tiene entre el 41% de las personas que utilizan entre los 16 y 24 años. Hablando en cifras, y esto es una cuestión muy importante a considerar también, puesto que nuestros adolescentes o nuestros pacientes pueden llegar a tener incluso un involucro eh, capital
en estas redes, como se estima que al menos el 42% de las personas que son usuarias de Internet entre los 6 y los 18 años, al menos han hecho una inversión monetaria en juegos en línea. Si vemos una característica, o al menos los usuarios entre 16 a 24 años, el por qué utilizan el Internet, se ve que al menos el 96,9% utilizan redes sociales, siendo el reportado por ellos al menos el 50% solamente por entretenimiento. Pero la búsqueda de información y las compras siguen teniendo más de la mitad de los usuarios que están ubicados en Internet. En México se estima que al menos la mitad de los niños entre los 6 y 11 años son usuarios de Internet o de una computadora, y entre el 80 y 94% de los adolescentes de 12 a 17 años en algún momento han utilizado una computadora. Pero vean esta cifra, al menos el 25% ha reportado algún problema dentro de la red, como lo es el ciberacoso. En esto, hablamos que el uso de redes sociales y tecnología de información es un fenómeno en adolescentes, siendo los principales usuarios. Estamos todos en entendido que esta generación, que ahorita son adolescentes, son nativos virtuales. Nacieron y saben utilizar perfectamente las tecnologías de información, tanto las terminales como las redes, siendo que otras generaciones nos hemos tenido que adaptar a ellos. Entonces, eso no quita de todas maneras que los demás grupos de edad nos estemos incorporando poco a poco en las redes sociales. Esto vuelve a los adolescentes tanto consumidores como creadores de contenido, y aquí es muy importante que ellos puedan tener una percepción de responsabilidad. Y entre todo este fenómeno, una situación que son los influencers, que son aquellas personas que llegan a ser personajes importantes, que llegan a dar información o que son ídolos o metas a seguir de nuestros adolescentes, que es importante tomar en cuenta. Cuando hablamos sobre ventajas, vemos que en la adolescencia, sobre todo el adolescente que tiene que tener una interacción con sus pares, tener algunas relaciones sociales, obtener información, y todo esto hace que sean muy partícipes de las redes sociales. Las redes sociales también tienen la ventaja de que apoyan a la creación de identidad y destrezas e incentivan lectura y escritura, como es también el compartir información entre diferentes personas de diferentes países o de diferentes aspectos, que hace que el adolescente expanda su mundo. Pero así también debemos de tomar en cuenta que hay algunas desventajas o algunas consecuencias que debemos considerar importantes en nuestros pacientes, como son los trastornos ortopédicos, oftalmológicos, trastornos de sueño, trastornos en aprendizaje, tanto la ortografía como las capacidades de investigación, pues que muchas veces nosotros ponemos en un buscador una información que necesitamos y nos va a dar una información inmediata que en ocasiones no es precisamente la mejor o no tiene la base completa. También es por este intercambio tan rápido de información y que en algún momento llegamos a ser bombardeados puede generar ansiedad, podemos tener violencia en redes o incluso sustituir la interacción familiar. Esto genera que podamos tener una polarización de las opiniones sobre si el uso de redes sociales es correcto o no. Pero hay que considerar que tanto la generación de información rápida puede generar debates entre los adolescentes, y que esto al final haga que puedan llegar a tener sus propias opiniones y su propia visión del mundo, que sigue siendo muy importante. Pero esto no quita que nosotros como adultos responsables o los que estamos al pendiente de ellos debamos tener un control y la creación de normas para que este medio siga siendo un lugar de libre expresión en donde la interacción sea lo más sana posible. Nuestra propuesta de información es que hay una propuesta tanto educativa para el uso de las redes sociales, que siga siendo un medio de educación, que sean las comunicaciones acordes al perfil del usuario, que ubiquemos bien qué tipo de información es apta para adolescentes y cuáles no. Utilizar la tecnología también a favor, hay controles parentales que se pueden utilizar. Fomentar la amabilidad en el uso de las redes sociales, acompañar, conocer los hábitos y tener una comunicación constante con nuestros adolescentes. Los invitamos a revisar la declaración con relación al uso de medios electrónicos en niños y adolescentes, que se creó en conjunto con la Confederación Nacional de Pediatría de México, la Academia Mexicana de Pediatría y la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. En conclusión, los medios electrónicos son parte de la vida diaria de nuestros adolescentes. Es importante que las tengan, que las conozcan y que todos tengamos una educación en el uso de las redes. Es algo con lo que estamos conviviendo siempre. De hecho, ahorita nosotros podemos ser partícipes de una red social que nos está llevando a que tengamos mucha información y que podamos compartir entre nosotros. Entonces, es algo que tenemos también que
compartir con nuestros adolescentes, con nuestros pacientes, decir, ok, las redes sociales están bien, pero hay que saber usarlas. Gracias por el espacio. Quedamos pendientes ante dudas, preguntas. Dejo los contactos de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia y estamos pendientes abiertos a preguntas y dudas. Gracias.